En los capítulos anteriores de este curso de dibujo e ilustración con Photoshop, veíamos cómo crear un pincel o cómo editar los pinceles que vamos a utilizar en el proceso de bocetación y por supuesto ya en el proceso de acabado. Hablábamos también algo del canon de la figura humana y transportamos esa teoría sencilla a el diseño del esqueleto, del esquema o el maniquí o estructura como queramos de un personaje como el que tengo acá, que en el capítulo anterior habíamos llegado a un proceso de bocetación partiendo de su esquema. Les muestro un poco para que tengamos aquí, recordemos, voy a poner mi ventana de capas por aquí al lado para poder estirarlo un poquitín más. Tengo aquí un grupo de capas en donde están pues las que intervienen acá en lo que estamos viendo. Les muestro qué era lo que de pronto, o pues parte del proceso, y ahorita veremos el archivo con el que está trabajando en el episodio anterior. Entonces, las líneas de pincel pues vienen siendo estas de acá y estas de acá, como unas sombras fuertes, como para dar ese acabado de cómic que estamos buscando, ¿sí? Desde que empezó pues este curso, ¿no? Que era como la idea principal. Y luego pues tenemos unas capas de color, eh, como las que les estoy mostrando acá, y un pequeño filtro de aplicado. Por supuesto llegaremos a algo como esto, pero antes recordemos un poco, ¿sí? Aquí tengo el archivo, pues también con el personaje finalizado, solo que en este caso sí tenemos el boceto, ¿no? Y el esquema. Por aquí habíamos quedado en el episodio anterior. Y pues en este caso tengo aquí abierto, bueno, primero la referencia, la imagen aquí de referencia, una de las imágenes de referencia que usé para la creación de este personaje, un zorrito pues, y la ventana en este caso en Mac de preferencias del sistema con las utilidades de la tableta Wacom, que pues es la que estoy usando precisamente para este trabajo. Así que quiero mostrarles cómo podemos personalizar. Si bien ya habíamos visto cómo crear de pronto un pincel y también algunas opciones de personalización a través de esta ventana que tenemos acá, o de la ventana de preferencias, o de pinceles preestablecidos por acá, como la que tenemos. Esta de aquí la habíamos chequeado, pincel como tal y ajustes preestablecidos de pincel. Ahora quiero mostrarles desde desde las opciones de la tableta, precisamente también es importante tenerlo en cuenta porque aquí podemos manejar la sensibilidad. Pues voy a poner esto acá un momento, la sensibilidad de la punta, o sea, la presión que yo puedo llegar a ejercer sobre la tableta, dependiendo del pulso, si queremos, que tenemos. Yo pues aquí lo dejo más bien en casi más cercano a firme, pero pues digamos que no soy como muy suave al realizar un trazo, ¿sí? Presiono bastante. Entonces al dejarlo aquí de esta manera más cercano a firme o a firmeza, voy a crear aquí un nuevo documento solo para mostrarles eso. Eh, Puede ser aquí en tamaño carta, si está bien. Voy a crear una nueva capa como es costumbre para dejar la capa de fondo intacta. Les mostraré, ¿sí? Entonces, con la herramienta de pincel seleccionada, la herramienta pincel aquí que tengo seleccionada precisamente, voy a dar un clic por acá y voy a seleccionar uno de estos pinceles que yo ya tengo, los últimos con los que había trabajado. Pues Photoshop se encarga de recopilarlos y tenerlos aquí en este pequeño panel, esta barrita un poco más grande, o incluso puedo agrandarlo un poco más, ¿no? Para efectos de visualización de su parte. Ops, perdón, no tenía ninguna capa seleccionada, pues es imposible hacer un trazo de esa forma, ¿no? Voy a poner total, la firmeza total. Incluso fíjense que aquí tenemos una previsualización. Cuando yo presiono más fuerte, tengo que esforzarme más para, en este caso, que la línea quede el grosor que tiene acá, que es de 74 píxeles, para que quede de ese grosor. Bueno, ahí
estoy haciendo una línea bastante delgada respecto al diámetro de ese pincel. Voy a ampliarlo un poco más. Lo mismo acá, fíjense, ahí se nota muchísimo más. Y tengo que presionar bastante, tengo que hacer mucha más fuerza, pues, valga la redundancia aquí, sobre la tabla con el lápiz para que el diámetro o el grosor, perdón, de esa línea aumente a tal punto del diámetro que seleccionamos, en este caso 170 puntos, ¿verdad? Eh, Cuando hago una presión normal, pues tendría una línea de este aspecto, ¿no? Entonces, con una mayor firmeza, pues yo podría tener un pincel, ¿sí? Voy a borrar esto. Podría tener un pincel, oh, perdón, lo tengo nuevamente. Di clic acá y deseleccioné las capas, ¿cierto? Presione aquí o pinché acá y deseleccioné la capa. Ahora sí, voy a seleccionar todo para eliminarlo. Entonces, con mayor firmeza, pues yo puedo llegar desde un trazo mucho más delgado hasta un trazo más ancho, ¿no? O grueso, pues, hasta el límite, de acuerdo insisto, a esto lo estoy haciendo, recuerdo, con clic derecho, ¿no? En mi caso yo tengo configurada la tableta, los dos botones que tiene justo a la altura del dedo gordo de nuestra mano, de nuestro pulgar. El botón de atrás, o el botón de arriba en este caso, lo configure como un doble clic. Aquí igual pues tenemos un menú eh, que nos va a permitir, nos brinda ciertas alternativas, y ya de acuerdo al gusto de cada cual, pues se escoge lo que se necesite. Incluso puede ser pulsación de una tecla o de algún comando en particular, ¿no? Podría poner, por ejemplo, manzana, acá manzana, alt, Z, ¿sí? O comando, opción Z, como quieran, ¿no? Que sería para retroceder o deshacer más de una vez, ¿no? Podría ser práctico también. Yo prefiero dejar el doble clic y el clic derecho en la parte inferior. Esa es, digamos, como mi manera de trabajar, y prefiero hacer el retroceso directamente con la mano que tengo libre sobre el teclado. Entonces voy a mostrarles acá si cambiamos, volvamos aquí, si la sensibilidad es bastante suave. Entonces fíjense que aquí estoy haciendo, me debo esforzar muchísimo más, hacer una concentración casi de monje budista para medio llegar a tocar milimétrico, no sé cómo, no sabría cómo decirle, de una manera casi cuántica, eh, la tabla con la punta del lápiz. Sí, fíjense que es bastante complicado ya. Para mí, por lo menos, puede que haya alguien que con toda esa suavidad tenga un dominio físico tal que le permita hacer una línea así delgada como estas que hice al principio, pero con esta sensibilidad. En este caso, pues voy a volverlo a dejar así con sensibilidad fuerte, y es mucho más, por lo menos para mí, más sencillo llegar a hacer trazos delgados y pasar a trazos gruesos, como ya les había dicho. Incluso puede ser más fácil hacer una línea orgánica, ¿sí? Que cambie de grosor ella también, ¿no? Por supuesto, pues también también esta sensibilidad afecta al borrador, ¿no? En este caso, pues si giro el lápiz tendría en la parte opuesta a la punta un borrador, pero pues suelo utilizar o presionar directamente la tecla E para seleccionar la herramienta borrador, ¿no? Y por supuesto también tenemos una sensibilidad a la inclinación de la punta. Esto se notaría mucho más cuando se utilizan pinceles de tipo cerda, como estos que tengo por acá, pero eso sería ya tema de otra clase. Así que lo que les recomiendo, de acuerdo a la firmeza o a la fuerza que ustedes impriman al hacer un trazo común y corriente, pues que primero modifiquen las preferencias de esa tableta, de su tableta, pues, para antes de continuar el trabajo, por supuesto. Aquí digamos que voy a eliminar nuevamente esto, y también sugiero hacer ejercicios previos de pronto de tramas o texturas, como es que estoy haciendo por acá, cosas que hacíamos con el rapidógrafo, con el esfero, con la plumilla, incluso con el lápiz, ¿sí? Pues para conocer también el material
De pronto, si quiero tener una línea mucho más delgada, tratando precisamente de soltar un poco más el pulso, ¿sí? En este caso estoy haciendo un trazo como este, aquí también un trazo como este, pero pues podría ser una simple línea inclinada que me ayudaría a generar una textura particular de acuerdo pues a mis necesidades, ¿no? Entonces aquí fíjense que ya no tengo líneas de un solo grosor, no es como si trabajara con un rapidógrafo, sino más bien como con una pluma. Y de pronto voy soltando un poco o voy intentando hacer líneas cada vez más gruesas y llegar de pronto a una muy delgada. Sí. Por supuesto también ejercicios no solo con trazos rectos, sino con círculos. Todo esto pues para ejercitar nuestro brazo, pues porque el dibujo es un acto anatómico que no solo está involucrando la mano y el lápiz o el material o la herramienta que sostiene nuestra mano, sino por supuesto el brazo en su totalidad y obviamente desde el cerebro hasta la punta del lápiz, que finaliza en este caso en un documento digital. Todo está conectado pues. Entonces, por ahora pues les recomiendo hacer ejercicios como este. Como ya les digo, ya dejar esto un poco más firme. Miremos la diferencia incluso. Es bastante agradable lograr esas líneas así bien delgadas. Un poco más de presión. Y podemos lograr efectos ya de tinta china o de grabado. ¿Sí? En fin, y por supuesto siempre estar mirando referentes, ¿no? Trabajos de tinta china reales o de grabados. Recomiendo los de Alberto Urero, los de Goya, etcétera. Y por lo pronto me despido dejando a nuestro pequeño compadre por acá para en el siguiente video continuar con este trabajo. Les agradezco mucho, recuerden mi nombre es Alexander Marroquín, no dejen de suscribirse y de compartir mis videos, muchas gracias.